Buenas tardes. Soy María Eugenia Covarrubias Hernández, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y tengo el gusto de coordinar el libro Perspectivas Actuales del Feminicidio en México, recientemente editado por la UACM. Y en el día de hoy agradezco la oportunidad de presentarlo en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y por supuesto agradezco a la doctora Leticia Chavira por su amabilidad al presentar este libro. Muchas gracias y es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias, maestra María Eugenia Covarrubias. Para mí es un gusto que me haya permitido leer estos trabajos de investigación. Y empezaría yo diciendo que, bueno, Leticia Romero, que es una de las colaboradoras de este libro colectivo y de estas investigaciones, y voy a ir nombrando a cada uno de los investigadores sobre temas relevantes sobre las perspectivas actuales del feminicidio en México. Leticia Romero Conde lo escribe en el prólogo diciendo que apabulla tanto dolor sin sentido, tanto mutismo criminal. Por lo tanto, las universidades tienen que opinar y proponer soluciones a los feminicidios que abruman a este país, porque ella nos está advirtiendo que el silencio es otra forma de violencia. Se analiza esta obra desde la construcción de las identidades de género, masculinidades violentas, educación y la sesgada difusión de los medios de comunicación masivos, el activismo y la procuración de justicia tan omisa, además de otros. Este es un esfuerzo de conjuntar a destacados especialistas, investigaciones recientes y activistas que plasman en este valioso libro los diagnósticos que nos permiten ver que este fenómeno es multifacético y muy complejo. Solamente reuniendo a especialistas que estén involucrados en mente y corazón para dar alternativas de solución al complejo problema. Y resalto el esfuerzo y la dedicación de la maestra Covarrubias en aportar a la sociedad este compendio por medio de la información rigurosa y por su alta sensibilidad. Felicito a cada uno de los que aportaron conocimiento a este libro editado este año por la Universidad de la Ciudad de México y me congratulo de presentarlo esta tarde. El delito de feminicidio se ha ido incrementando en los últimos tiempos de una manera escandalosa. Antecedentes es la desaparición y muertes de mujeres en Ciudad Juárez en los años 90 del siglo pasado, que se caracterizaron por la hazaña, por la crueldad y la gran impunidad para juzgar y sobre todo para castigar estos hechos. En un informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se señala que entre el año 2014 y 2017 fueron asesinadas 6.296 mujeres en 25 estados de la República, de los cuales solo el 30% fue investigado. Una sociedad que se aprecie como democrática no puede seguir tolerando que mujeres y niñas estén en peligro constante, coartando la libertad y sentirse como ciudadanas de segunda clase a las que se les arrebate lo más sagrado, que es la vida. Por lo que el feminicidio se convierte en un crimen de Estado, por su ineficiencia para garantizar la vida y la seguridad de esas mujeres y de esas niñas. Nayade Montero Arizmendi, ella nos comenta que en el concurso nacional cada día mueren 7 mujeres en el país.
La mayor tasa se reporta en determinados estados como el Estado de México, Colima, Puebla. La mayoría fueron muertas por arma de fuego, arma blanca y con las manos. El victimario, por lo general, fue el cónyuge o la pareja, el concubino o el padre. Las edades de estas mujeres van de 21 a 30 años y los cuerpos fueron extremadamente violentados. Y la autora de este capítulo concluye que los cuerpos llevan un mensaje y firma tácita. Y así lo habla esta investigadora. Entre comillas dice, aquí el varón que comete este asesinato es, aquí mando yo. Se cierran las comillas. Hay detrás una situación de poder, destacando que los hombres tienen el derecho de disciplinar y decidir sobre el valor de la vida de las mujeres. El feminicidio no responde a hechos aislados, por lo que se debe analizar desde todas las estructuras sociales. La construcción de las identidades masculinas y femeninas y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El hombre no nace, se hace. John Scott dice, lo masculino y lo femenino no son características inherentes a las personas, sino construcciones artificiales. La forma de ser de los varones es una enseñanza que se transmite de la interacción social, la que se ve castigada o premiada por parte de otros, mientras miembros de la sociedad, por medio de otros miembros de la sociedad. Si se sale de estos parámetros, será señalado y humillado. Los agentes socializadores como la escuela, la religión, los medios de comunicación, la familia de origen, transmiten mensajes lapidarios de cómo deben de comportarse. Por lo tanto, la masculinidad se adquiere por medio de otros. Afirman constantemente esta investigadora. Los varones en lo sexual se basan en términos cuantitativos, dándoles una supremacía en este terreno, al siempre fomentársele muchas relaciones sexuales. Se visualiza al hombre a sí mismo por medio de su virilidad y sostiene que para ser más hombre se tiene que alejar de lo femenino y que no puede responder a la influencia ni debe a la influencia de las mujeres. En las escuelas es donde impera mucho la distinción entre hombres y mujeres, comenta Gloria Arenas. Las escuelas no son agencias socializadoras, sino agencias colonizadoras. Y las masculinidades están inmersas en la violencia que se demuestra en los deportes, en las competencias rudas, en la política, en los grandes desafíos físicos. Por lo que el hombre agresor ejerce la violencia hacia la mujer por convicción de que tiene derecho a someterla, a corregirla y porque tiene superioridad moral sobre ella. La violencia es asumida como normal en la conducta de los hombres por el contexto cultural e histórico, porque les sigue proporcionando muchos privilegios. A esto se le llama pactos patriarcales. Los hombres, para hacer valer su función, se sentirán habilitados para censurar, para agredir, para disciplinar a las mujeres, incluso hasta por medio de la muerte. El mensaje implícito está que la muerte de una mujer es un claro mensaje de aleccionamiento a las demás mujeres y que les puede pasar lo mismo si desafían el orden masculino. Mientras tanto, Claudia Irma Portilla nos hace énfasis en que la psicología define la conducta violenta como una modalidad cultural, conformada por conductas destinadas a obtener control y dominación sobre las personas. Y se señala que es un proceso
repetitivo en los microespacios, como son la familia, la escuela y el área laboral. El concepto de feminicidio se acuñó públicamente en el idioma inglés desde 1801 y estudiosas de este aspecto lo definen como el asesinato de mujeres por hombres solamente por ser mujeres. En el gobierno de la Ciudad de México creó una interpretación legislativa para señalar que se debe de entender por elemento normativo cuáles son las razones de género y enumera cinco números. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que la víctima haya sufrido lesiones degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, que el cuerpo de la víctima sea expuesto en un lugar público, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a su fallecimiento. Y por último, si entre el victimario y la víctima existió una relación afectiva o de confianza o cualquiera que implique subordinación. Esta autora, Claudia Irma, narra 4 casos de mujeres víctimas de feminicidio, pero a mi modo de ver que están muy bien seleccionadas por la parte circunstancial y la investigación. Pero me pregunto que si el resto de las autoridades en los diferentes estados de la República, incluyendo mi estado, están preparados en antropología social, psiquiatría, autopsia, psicología, estudios criminológicos, entre otros, como lo menciona Claudia, que deberían de tener esto todos los estados. Y habla también de que la alerta de género es importante para evitar que mujeres y niñas sean revictimizadas. También comenta que en la Ciudad de México el 90% de los casos de los agresores son en línea directa, como la pareja, el esposo, el novio, la amante, el exnovio, el 5% por padres, padrastros, hermanos, primos y conocidos. Y el resto, el 5%, no hay una línea de investigación ni datos claros. La prevención no solo se circunscribe en campañas informativas como el violentómetro o la creación de estadísticas. La educación debe partir desde casa, en las escuelas y en las iglesias. Eso es lo que nos dice Claudia, pero Patricia Ravelo Blancas, ella también nos habla de los feminicidios y desapariciones ocurridas en Ciudad Juárez desde el año de 1993, haciendo trabajos de campo, lo que sirvió para que se hiciera el documental La Batalla de las Cruces, una década de impunidad y violencia contra las mujeres, en el año de 2005. Y también en la exposición Más allá del dolor. Estas intervenciones dialógicas sirven para que se conozca y exista la conciencia social comunitaria, con la metodología para buscar esta comunicación entre quienes integran esta investigación. Es un material, es la memoria histórica del dolor de madres que han emprendido la lucha para que se haga justicia y se logre transformaciones en el sistema educativo, acciones que ayuden a cambiar los comportamientos violentos, y proponen la filosofía de Gandhi, diciendo que hay que despertar una conciencia de comprensión y de amor, y la no violencia es una táctica política de liberación. El sueño de todas estas realizadoras que participaron en esto era que salieran los militares de Ciudad Juárez, que tenían ocupada la ciudad, y entrara mejor la educación, el arte y la cultura. Y se formó un seminario binacional permanente con la Universidad de Texas y la Universidad Autónoma de la Ciudad de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma Metropolitana para seguir luchando contra este flagelo tan grande.
Por lo tanto, también Luz María Ledesma Reyes, ella nos describe cómo se interviene en la naturalización de la violencia, la cultura misma. El trato mediático a sucesos desgarradores influyen en la naturalización de los acontecimientos, pasando por la nota amarilla hasta cuestiones muy ordinarias. Este trabajo, muy dedicado y puntual, creó una base de datos de feminicidios reportados en los medios digitales de comunicación enfocados por la pareja sentimental en todo el país. Los objetivos específicos fueron señalados de la siguiente manera: identificar el tipo de feminicidio, determinar la edad, la relación entre víctima y victimario, conocer la manera en que se ejecutó el feminicidio y exponer el lugar geográfico donde ocurrió el asesinato. Muy importante, hay que subrayar que el periodismo que se usa muy amarillista explota los hechos de sangre y violencia, relatados en melodramas o tragedias, y lucran con el dolor ajeno. Julia Monares categoriza los casos en este trabajo quedando así: feminicidio íntimo, feminicidio familiar, feminicidio infantil, feminicidio sexual sistémico, feminicidio por ocupación estigmatizadas y feminicidio íntimo en la relación de pareja. El papel del Estado es innegable, por ello es pertinente que genere estrategias que ayuden no solo a la investigación y detención de los feminicidios, sino que se busque generar conciencia social, promover la equidad y la paridad de género. Por último, la autora propone elaborar un mapa de feminicidios diseñados por María Salguero, pues a partir de esta información, este problema pueda cobrar la relevancia que tiene para un gran sector de la población. Adriana Peinber Reyes, ella explora los discursos periodísticos que dan a conocer hechos de violencia contra mujeres y niñas en el año de 2012. Analiza los periódicos digitales para identificar los datos que integraron las noticias y conocer la narrativa para informar la situación en el año de estudio. Con el arribo de las tecnologías digitales, los periódicos fueron adaptando su estructura y contenido a las plataformas virtuales. Y se destaca que los contenidos son menos importantes que la velocidad en transmitir la información de estos temas. Con el arribo de las tecnologías digitales, los periódicos impresos se fueron adaptando a diferentes estructuras y contenidos a las plataformas virtuales. En este medio digital, en el año de 2012, la nota informativa se ofreció con tintes sensacionalistas de los hechos y en las fotografías se ocuparon de ilustrar la nota, usando frases amarillistas y describiendo la violencia feminicida como, entrecomillada, violada y masacrada a pedradas. Se ve que aunque la prensa digital presente distintos formatos, continúa ofreciendo la misma información como el periodismo tradicional. Estos tintes sensacionalistas provocan estigmación de las víctimas, refuerzan la idea de que el feminicidio se constituye en hechos aislados y atroces. La autora nos habla de que al presentar los hechos de esta manera, le resta a la problemática su dimensión real, al enfocar solamente a la dicotomía entre víctima y victimario. Y apunta que es muy importante seguir enfoques de seguimientos a la redacción y que no hagan un espectáculo de la violencia, que invisibiliza, tergiversa y resta importancia a la violencia contra mujeres y contra niñas.
María Eugenia Covarrubias describe los factores en la modalidad del feminicidio en el noviazgo, rectificando en la relación la misoginia, la omisión y la impunidad. Se enfatiza en designar estos asesinatos como feminicidios. El fenómeno de violencia en el noviazgo se empezó a estudiar en 2007 y se levantó la encuesta nacional de violencia en el noviazgo de una manera conjunta con otras dependencias federales. El 76% de las mujeres jóvenes sufrieron el último año violencia de su novio. Las respuestas violentas se asocian a diversos factores, entre ellos la insatisfacción, entre algunas, la insatisfacción de las expectativas. Y se repiten los roles y los estereotipos de género aprendidos y apropiados en su proceso de formación. Porque desde la niñez se propicia el sometimiento femenino y la agresividad masculina. Además, la creencia ciega en el amor y en el valor de la virginidad por parte de las jóvenes. Pero que en el noviazgo es más sutil la violencia que entre los adultos. Por lo tanto, las mujeres adolescentes no suelen darse cuenta cuando son víctimas de maltrato. Lo normalizan y sobre todo en la violencia psicológica, pocas se percatan de ello. El feminicidio íntimo se encuentra tan arraigado en lo más profundo de la estructura social y cultural, aunado a la falta de garantías del Estado a proporcionar la protección a las mujeres. Ha obrado con negligencia, por omisión y ha sido cómplice por acción directa. La maestra Covarrubias hace un amplio estudio de este fenómeno en el Estado de México y en la Ciudad de México por medio de las noticias publicadas en medios informativos electrónicos. Y las edades oscilaban entre 14 y 28 años en las mujeres y en los hombres de 15 a 29. Y en todas las notas señalan como sospechoso al novio o al exnovio. Los celos son los determinantes en estas tragedias y las causas de muerte por lo general son con arma blanca, asfixia y golpes. También rescata este dato importante que es el nivel educativo no se relaciona con la disminución de la violencia. Nombrar los asesinatos de mujeres como feminicidios e implantar protocolos de actuación y de investigación llevaría a que las mujeres tuvieran acceso a la justicia y se evitarían muchísimas muertes. Manuel Amador, este investigador, asevera que una sociedad que no escucha los gritos de las víctimas y no actúa en consecuencia ha hecho que en este país se normalice la violencia. El silencio también se hace cómplice de estas muertes. Para visibilizar el tema e impulsar acciones políticas, se ha trabajado en el Estado de México desde el arte para generar redes para hacer más evidente el problema, promover la sensibilización de organizaciones diversas, proporcionar debates y diálogos a favor de los derechos de las mujeres. Acota que desde 2011 hasta 2019 se han hecho más de 50 performances en espacios públicos, principalmente donde se arrojaron los cuerpos de las mujeres asesinadas en el Estado de México. El 70% de los municipios del Estado decretaron la alerta de violencia de género y no encontrando con esta medida un descenso de crímenes. Esta alerta es la construcción de un discurso más bien político sin que existan resultados evidentes. Paco Dorantes nos dice, en el año de 2015, 12 municipios del Estado de México decretaron la alerta por un número de víctimas. Para ser precisos, desde que entró en vigor son 821 mujeres asesinadas por motivos de género, con todo y alerta de género.
Existe un decálogo para su implementación, pero nunca se precisaron los presupuestos, los tiempos para evaluar y para mostrar resultados tangibles. Ya 4 años de su implementación no existen resultados tangibles ni eficiencia en su aplicación. Por lo tanto, concluyendo, es muy importante que la sociedad se involucre a actuar para evitar ser cómplices del mal manejo de las autoridades. A las mujeres las siguen asesinando, las siguen arrebatando de sus familias, y la sociedad no puede quedarse en la indolencia y en la indiferencia. Este es un problema que nos atañe a todos. El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de proteger a las mujeres y a las niñas. Por lo tanto, es el Estado mismo, es el responsable que no termine la violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Chavira, por su atenta lectura y la excelente síntesis que hace del contenido del libro. No me queda más que, bueno, además de agradecer su participación, agradecer a quienes nos escuchen, nos están siguiendo en esta presentación, y por supuesto reiterar mi agradecimiento a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Juárez. Si alguien quisiera tener mayor información sobre este libro, se pueden contactar conmigo. Les dejo mi correo electrónico, todo con minúsculas, maria.eugenia.covarrubias@uacm.edu.mx. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.